Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, todos los sábados a las 5 de la tarde, hora en que está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando. Valga la redundancia, pero así se llama el canal. Todos los sábados, repito, a partir de las 5 de la tarde, pueden ustedes encontrar el programa de cada semana, incluyendo el de hoy, y naturalmente los programas pasados de hace ya varios años, desde el 2017 están allí completitos todos los programas que hemos realizado ya desde hace tiempo de La Historia que Quiero Vivir. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, por acompañarnos para platicar de historia de México, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook también, que es Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite hacer el propio canal de YouTube. Así que, amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos, y si les parece bien, vamos a iniciar el programa de hoy. Y, pues como esta semana, en muchas partes del mundo, y en México especialmente, se celebra el Día del Amor, el día 14 de febrero, quisiera que nos pusiéramos en ese mismo tono amoroso, romanticón, para platicar de algunas historias de amor mexicanas. Miren, recordarán que hace como un año, más o menos, hicimos una serie de programas sobre la intervención francesa en México. Y uno de ellos lo dedicamos especialmente para recordar algunas historias de amor que sucedieron entre invasores, sean franceses, austriacos o belgas, con mexicanas. Historias de amor de todo tipo, algunas que inclusive terminaron en matrimonio, y llegó el caso de que los soldados invasores se quedaron a vivir en México, o al revés, las mujeres fueron enviadas con sus maridos, ya sea a Francia o a Austria. Que de todo hubo, además de amores, desamores, algunos trágicos, otros portentosamente hermosos, pero esta vez les propongo que veamos la otra cara de la moneda, en el sentido de platicar de historias de amor, pero de liberales mexicanos, de republicanos mexicanos, de esta generación de personajes que a partir de mediados del siglo XIX y hasta el fin de esa centuria, pues tuvieron historias de amor, algunas de ellas muy interesantes, y todos se caracterizan porque son liberales, mexicanos liberales. Muchos de ellos pertenecientes al ejército de la República, otros fueron civiles pero que estaban al servicio del Partido Liberal, y todos ellos profesaban el amor patriótico liberal hacia México, y todos ellos también tuvieron que ver con damas, con mujeres, muchos con un final feliz, otros no tan así, algunos con historias amorosas sublimes, otros con historias de desamor trágico, que de todo hubo, Así que la idea de este programa, de esta ocasión, para estar a tono con el Día del Amor, es platicar de estas historias, algunas de ellas que he seleccionado para poder recordar también cómo amaron los hombres del liberalismo mexicano. Y aquí debo decirlo también con toda franqueza, pues las mujeres estaban en una condición bastante, limitada, para decirlo con mucha suavidad. Casi eran pertenencia del varón, porque recordarán que ya lo platicamos en alguna ocasión, todas ellas más o menos tuvieron que ver con la idea del matrimonio civil, que fue implantada en México precisamente por el Partido Liberal dentro del gran paquete legislativo que se llamó las leyes de reforma. Por ahí vamos a comenzar con algo que ya habíamos platicado en alguna ocasión hace tiempo, y es que los liberales mexicanos concibieron como la más alta y perfecta
unión familiar la que viene del matrimonio civil. Uno de ellos, Melchor Ocampo, fue el que diseñó el concepto del matrimonio civil e inclusive escribió la alocución que a los cónyuges debería hacérseles al momento de contraer matrimonio, documento que todos conocemos como Epístola de Melchor Ocampo, en atención a su autor, y en donde plantea que es precisamente el matrimonio la base de la familia y el único medio legítimo para integrarse un hombre con una mujer y procrear niños, niñas y constituir una familia, y en donde se dice claramente que el varón debe dar fortaleza, vigor, subsistencia, manutención y dirección a la esposa. Y que la esposa, a su vez, la mujer, debe darle abnegación, consuelo, pero sobre todo obediencia. Así planteaban los liberales el concepto del matrimonio. El varón manda, provee, la mujer obedece y es benevolente, es sumisa. Esta es la idea que tienen de matrimonio los liberales mexicanos, que diseñó, ya lo habíamos contado en alguna ocasión, Melchor Ocampo, un personaje muy singular, por supuesto uno de los más prominentes liberales mexicanos, pero que nunca se casó con la mujer que amaba porque le daba, francamente, pues no sé si pena o vergüenza, porque esa mujer, Ana María Escobar, la madre de sus 3 hijas, era al mismo tiempo, o había sido su criada, había sido también su encargada, su ama de llaves, había sido además también su propia nana. Se enamoró de esa mujer que era mayor que él, la amó intensamente, pero nunca se atrevió a dar el paso definitivo de contraer matrimonio con ella, a pesar de que ella le dio 3 hijas. Así que esta es la gran contradicción primera con la que podemos comenzar esta pequeña antología de historias de amor de los liberales mexicanos, recordando el caso del gran ideólogo Melchor Ocampo, que repito, es el que concibe la idea del matrimonio como un contrato civil para darle una estatura inquebrantable y sólida dentro de la sociedad como la única manera de procrear una familia, y él que estableció claramente los parámetros en que un hombre y una mujer podrían contraer matrimonio, el varón dando dirección y sustento y la mujer dando abnegación y obediencia. Él fue incapaz de cumplir su propio anhelo amoroso con la mujer que definitivamente sí amó, la amó a Ana María Escobar, pero como ella era de otra clase social, como pertenecía a lo que se llamaba genéricamente la servidumbre, él decidió no casarse con ella. Así que es el primer y más terrible ejemplo del matrimonio o del no matrimonio, pero sin embargo con la existencia del amor entre los liberales. Veamos un caso diferente y adicional y que es también muy particular. El de Sebastián Lerdo de Tejada, uno de los hombres que acompañó al presidente Benito Juárez en su gran peregrinación hacia el norte cuando se ponían a salvo de la intervención francesa, que será su ministro de Relaciones Exteriores y que años después lo va a suplir como presidente de la República cuando Benito Juárez fallezca. Bueno, Sebastián Lerdo de Tejada murió soltero, era un solterón empedernido. Sus últimos años de vida los pasó en la ciudad de Nueva York, no se le conoce ningún amorío, ninguna aventura, pero sin embargo sí estuvo perdidamente enamorado. Esto ocurrió en la ciudad de Chihuahua, allá entre los años de 1865, 1866, 1867, cuando él se enamoró de una mujer, más bien de una jovencita llamada Manuela Revilla,
hijo de un hombre que era el aliado de Juárez en la ciudad de Chihuahua, que era su contacto. Bueno, pues resulta ser que Sebastián Lerdo se enamora de Manuela Revilla, y la cómplice de este amorío es la hermana de Manuela, Antonia, que es la que sirve de confidente a ambos y la que pues es de alguna manera, la que le lleva como mensajera las cartas de amor que Sebastián Lerdo de Tejada le escribe a esta jovencita Manuela Revilla, quien nunca le va a hacer caso. Va a preferir casarse. En lugar de con un hombre importante que le llevaba 30 años de edad, Manuela Revilla se va a casar con un muchacho contemporáneo suyo, de su edad, sastre de profesión, que vivía en Chihuahua y con la que fue enteramente feliz. No le hizo caso a Sebastián Lerdo de Tejada, quien se va a quedar toda su vida hecho un solterón. Así que esta es una historia de amor fallida, la de Sebastián Lerdo de Tejada con Manuela Revilla, quien ignoró los requiebros, los reclamos amorosos de este galán muy prominente, pero sin embargo poco agraciado por lo visto para ella, que fue Sebastián Lerdo de Tejada. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa esta semana, dedicado a recordar algunas historias de amor de liberales famosos mexicanos. Algunos con contradicciones tremendas, como ya platicábamos, el caso de Melchor Ocampo, que si bien es el que coincide muy inspiradamente, muy responsablemente la idea del matrimonio civil a partir de su creación en las leyes de reforma, sin embargo fue incapaz de darle el estado de esposa a la mujer que él amaba porque era de la servidumbre, o bien el caso fallido de Sebastián Lerdo de Tejada, que no pudo convencer, mucho menos seducir, mucho menos gustarle a una jovencita Manuela Revilla, que nunca le hizo caso y dejó a don Sebastián para siempre como un solterón. Pero veamos otros casos más interesantes. Este que sigue es sumamente conocido, ya hemos hablado de él en varias ocasiones, que es el de el propio Benito Juárez. Un hombre que amó profundamente a la mujer con el cual la historia ya lo caracterizó como su esposa oficial, llamada Margarita Maza. Pero hay algo más. Debemos comenzar por el principio explicando que don Benito, cuando se casa con doña Margarita, él ya tiene 39 años y Margarita 20 años menos. Tiene apenas 19, es una muchachita de 19 años de edad. A los 39 años, Benito Juárez, evidentemente, era un hombre, para el estándar de edad de su tiempo, que ya había vivido y mucho. Y en efecto, ustedes pensarían que había llegado ya soltero sin haber probado las dichas del placer familiar. Pues no. Para ese momento, cuando Benito Juárez se casa con doña Margarita, ya era viudo. Tenía un matrimonio previo con una dama llamada Juana Rosa Chagoya, quien le dio inclusive 2 hijos y que murió. Así que el primer gran acto de amor de Margarita Maza de Juárez fue recibir a Benito, su prometido, 20 años mayor que ella y que ya tenía además 2 hijos. Y Margarita Maza se casó con Benito Juárez y de alguna manera se hizo cargo también de estos 2 niños. Un niño llamado Tereso Juárez, que será oficial en el Ejército Liberal y morirá en combate contra la intervención francesa precisamente, y una niña llamada Susana Juárez Chagoya, que estará enfermita de sus facultades mentales y que sin embargo doña Margarita cuidará toda su vida. Ya Margarita pues se casa con Benito, efectivamente, con un hombre que, repito el dato, es mayor que ella 20 años. Cuando sus amigas, las amigas de Margarita, le preguntaban, oye, pero ¿cómo te vas a casar con este señor? Que es un señor y aparte está muy feo. Margarita decía, pues será muy feo, pero yo lo amo. Tiene un gran corazón. Tampoco es cierto,
algunas personas han opinado eso, algunos historiadores, un poco de historia de bronce, que Margarita Maza adivinaba en Benito Juárez un destino patriótico y muy importante. No se casó porque era una jovencita enamorada. Otro mito que hay alrededor de este matrimonio, que es un buen matrimonio, hay que decirlo con toda claridad, que sufrió mucho, pero que también se amaron mucho. La prueba está en los 8 o 9 hijos, evidentemente. 8 o 9 hijos que tiene Benito Juárez con doña Margarita. Pero hay un elemento muy interesante. Se ha dicho que, pues Benito, como todos sabemos, de la raza originaria zapoteca, se casó con una niña blanca, cuyo papá, inclusive don Antonio Mazza, era de origen italiano. Bueno, no es así exactamente. Don Antonio Mazza, que efectivamente tenía pues, un origen de alguno de estos, en ese momento, reinos o distintos territorios italianos, él había adoptado a una niña llamada Margarita, a la cual le puso sus apellidos. Inclusive existe el acta de adopción de esta niña. Ante la iglesia la reconoció como su hija, diciendo que la había recogida porque era una niña expósita, es decir, una huérfana. Antonio Mazza y su esposa tenían varios hijos e hijas y, siendo un hombre acaudalado, con una posición acomodada, pues se dio el lujo de hacer, podríamos decirlo así tal cual, una obra de caridad, recogiendo, adoptando y reconociendo como suya a Margarita Maza, que naturalmente cuando llegue la hora y quiera casarse con Benito Juárez, pues evidentemente no puso reparo alguno porque no era su hija directa. A sus demás hijas las casó con jóvenes criollos blancos, Pero Margarita, que seguramente era de un carácter fuerte y determinado, decidió casarse con Benito Juárez y don Antonio Mazza pues lo permitió. La pareja Juárez y Margarita fue una pareja que verdaderamente fue espectacularmente representativa de un gran amor. Yo así lo digo con toda sinceridad, confieso que es una pareja que a mí me atrae porque vivieron momentos muy felices, traducidos en 8 o 9 hijos, decía yo hace un rato, pero también momentos muy duros de separación. En la época de la Guerra de Reforma, cuando Juárez tiene que salir huyendo del país primero, en la época de Santa Anna, cuando lo persigue, y luego durante la Guerra de Reforma, Margarita tendrá que vivir de una tiendita que puso allá en el estado de Oaxaca para poder subsistir ella y sus hijos, porque su marido Benito no le podía mandar dinero. Ya más adelante lo va a acompañar, va a estar con él en varios momentos de su vida, y luego cuando llegue la época de la intervención francesa y Juárez tenga que salir por un peregrinaje por todo el territorio nacional, va a enviar a Margarita a la ciudad de Nueva York. No se piense que en condiciones afortunadas, sino al contrario, casi en la miseria, porque don Benito no cobraba sueldo. Ella vivió en Nueva York en en un edificio, un pequeño departamentito en donde el frío era terrible. Allí van a morir de pulmonía, uno cada año, 2 de los hijos más pequeños de Benito Juárez, y él escribía cartas, y a su vez Margarita se las contestaba, verdaderamente amorosas, enternecedoras, platicando de los hijos, del dolor que les causó el fallecimiento de 2 de ellos, pero ella a su vez preocupada por el estado de salud de don Benito, recomendándole que no se expusiera al frío, que se cuidara de los franceses, y él le responde con unas palabras. Cuando ve uno las cartas de amor de Benito a Margarita, es algo conmovedor. Siempre firma: Benito, tu esposo que te ama y te desea. Fíjense qué hermoso las frases que dice don Benito Juárez a su esposa doña Margarita. Cuando llegue la hora del triunfo, cuando Margarita pueda regresar a México, traerá inclusive de Nueva York los 2 cadáveres de sus hijos allá fallecidos, y Margarita, pues por todos estos años de vida intensa, de sufrimiento, de 8 o 9 partos y de el fallecimiento de sus hijos, el exilio, las penalidades, pues pronto va a enfermarse gravemente de cáncer en el estómago, y sabemos que va a morir
un par de años antes que el propio don Benito, a una edad muy joven, ¿eh? A los 40 y tantos años de edad va a morir Margarita Maza de Juárez. Muy, muy joven en realidad comparado con su mismo tiempo, ¿eh? Es una mujer de 40, un poquito más de 40 años de edad, y don Benito pues lo va a lamentar profundamente. Él mismo va a colocar el cadáver de su esposa en el ataúd, la va a ir a enterrar al Panteón de San Fernando, y a partir de entonces pues don Benito también se va a venir abajo en cuanto a su estado de ánimo, en cuanto a su salud. Pero es una historia de amor verdaderamente hermosa, la de Benito Juárez y Margarita Maza, su esposa. Vamos a ver otra rapidísima, que es la del general Ramón Corona. De él casi nunca se habla. Es este militar que precisamente en la época de la intervención francesa y el imperio será el comandante en jefe del ejército de Occidente, con el cual don Benito Juárez, que distribuyó el mando entre Mariano Escobedo el ejército del norte, Ramón Corona el ejército de Occidente, Porfirio Díaz el ejército de Oriente, pues comenzó a avanzar combatiendo a los imperialistas, a los franceses, y Ramón Corona pues es el que conquista toda la región de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, y ya desembocará hasta Querétaro para el momento final del sitio. Ramón Corona se enamoró en el año 1865 cuando tomó el puerto de Mazatlán, cuando venció a los franceses y los expulsó de ahí. Se enamoró de una mujer norteamericana, Mary McCanty, que era la dueña de un hotelito ahí en Mazatlán donde se hospedó Ramón Corona. Se enamora de él, se va a casar con ella, y ella lo va a acompañar ya en toda su vida, inclusive cuando llegan a México, después cuando sea embajador de México en España. 12 años estará en España el propio Ramón Corona. Ahí también tuvo un pequeño que ver amoroso que ya hemos platicado en alguna ocasión, porque se dice, se chismorrea, que Ramón Corona tuvo algo que ver con la reina regente María Cristina de Habsburgo, la viuda de Alfonso XI, y probablemente, por los parecidos de las fotografías, Ramón Corona pudiera ser el padre del rey Alfonso XII. No lo sabemos. Regresó a México y fue asesinado en presencia de su esposa, fue apuñalado en la ciudad de Guadalajara. Fue una historia de amor interesante, poco trascendente porque poca gente habla de ella, pero sin embargo, un liberal mexicano enamorado de una norteamericana. Volvemos, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, dedicado a recordar algunas historias de amor, de manera muy rápida, ya lo sé, entre hombres del liberalismo mexicano y las mujeres que amaron, o, en algunos casos, las mujeres que los despreciaron, como ya hemos comentado a lo largo de este programa. Porque el amor se da en todas las épocas, y evidentemente los hombres del liberalismo mexicano, los que combatieron en la guerra de reforma, los que propusieron las ideas liberales, los que se enfrentaron a los franceses, los que derrotaron a Maximiliano, también tuvieron su historia de amor. Ya vimos algunos de ellos, como Ramón Corona, muy desconocido, que finalmente fue asesinado allá en Guadalajara, en presencia de su esposa, en presencia de la propia Mary McCanty. Enfrente de ella lo apuñalaron. Por cierto, hay quien dice que este asesinato fue, de alguna manera, una conjuración que vino desde España, porque se decía, como lo platicaba yo en el bloque anterior, que Ramón Corona a lo mejor, en algún que ver que tuvo con la reina regente María Cristina, la había embarazado, y él era el padre biológico del rey Alfonso XII. Si ustedes hacen un ejercicio de comparación de fotografías, se puede hacer perfectamente bien en los buscadores en la computadora, y buscan la foto de Ramón Corona y buscan las fotos del rey Alfonso XII, verán que tiene un parecido sorprendente. Es una hipótesis, como también es una posibilidad, esto que se dice, de que hubo una conjura para venir a vengar la honra de la Casa Real Española, y que el asesino obedecía a órdenes de liquidarlo por haber sido probablemente el padre biológico del rey
Alfonso XII. No lo sabemos, pero bueno, estas son historias que estamos platicando en este día. Déjenme pasar a una que es pues un poco más activa, digámoslo así, en el término amatorio de la palabra. Y me refiero, y hemos hablado en algunas ocasiones de esto, del general Porfirio Díaz, que era todo un galán, ¿eh? Él sí tuvo muchísimas, una larga lista de mujeres a las que amó. De diversa manera y de diversa circunstancia, por supuesto. Comencemos con una de ellas que es tradicional, la famosa Dizjazá, una especie de palabra zapoteca que significa la señora, la Dizjazá. Una mujer cuyo nombre era Juana Catalina Romero, que después la llamaron la Don Porfiria del Istmo de Tehuantepec, una mujer poderosísima, que dicen las historias que tuvo muchísimo que ver amorosamente con el entonces joven general Porfirio Díaz, allá a principios de la década de 1860, e inclusive un poco antes, en la época de la Guerra de Reforma. Se sabe, se dice, pues que tenían una amistad muy estrecha, muy cercana, muy fuerte, y que pudo haber trascendido en una especie de amorío o amaciato, que si bien no pasó a mayores, perduraría toda la vida como una relación, porque aún muchos años después, ya siendo don Porfirio presidente, cuando visitó el Istmo de Tehuantepec para inaugurar el ferrocarril, pasó a ver a doña Juana Cata, quien apareció como una especie de gran señora, la matrona del Istmo de Tehuantepec, porque tenía una gran cercanía e influencia y el apoyo indudable del general Porfirio Díaz, de quien se decía muchos años antes, en plena guerra de la intervención francesa, habían sido amantes. Esto es lo que se dice. Pero también hay otras más que se conocen, como una llamada Petrona Esteva, que también fue su compañera cuando don Porfirio andaba de guerrillero, cuando andaba de aquí para allá, en los días también de la intervención francesa perseguido, Juana Cata en la zona de Morelia, esta mujer, Petrona Esteva, en los parajes entre Puebla, entre el Estado de México, un poquito entre Michoacán, donde se movía el ejército de Oriente por ahí. Se sabe que lo acompañó como una especie de soldadera, con todo lo que esto implica, la señora Petrona Esteva. Pero cuando anduvo en la zona de la Sierra de Guerrero, el general Porfirio Díaz allí conoció a otra mujer llamada Rafaela Quiñones. Y esta sí está perfectamente bien documentado y reconocido que fue pareja, para decirlo bonito, del general Porfirio Díaz, porque es la madre de su hija Amada Díaz Quiñones. La primera hija, la hija mayor de don Porfirio, Amada, Amadita como él le decía, es hija de Rafaela Quiñones, a quien don Porfirio, por las buenas, se la quitó y la llevó a vivir con él a la Ciudad de México y se la encomendó su educación a su primera esposa legítima, que será Delfina Ortega, que es otra historia que ustedes también ya conocen porque la hemos recordado en varias ocasiones, otra historia sumamente interesante, porque Porfirio Díaz se enamora, y es correspondido, de su sobrina, la hija de su hermana, Delfina Ortega Díaz, sobrina del general Porfirio Díaz. Se llevan muchos años de diferencia, pero sin embargo, desde muy chica, Delfina era muy cercana a su tío Porfirio, y con el paso de los años y sobre todo con la lejanía, porque don Porfirio se iba a la guerra en época de la intervención francesa, en la época del imperio de Maximiliano, pues ella se quedaba, le escribía, se preocupaba por él e inclusive le bordaba gorras con los grados que iba alcanzando. Poco a poco este amor pues va a ir creciendo, por lo menos en lo epistolar, en las cartas. Y cuando Porfirio Díaz finalmente, hacia finales de 1866, conquista la ciudad de Oaxaca y va a ver a su familia, queda impresionado por la hermosura, la elegancia de su sobrina, la jovencita
Delfina Ortega. Y es algo muy curioso, don Porfirio, un hombre tan valiente en el campo de batalla, pues va a ser un hombre sumamente temeroso al momento de declarar sus sentimientos y le va a enviar una carta a Delfina proponiéndole matrimonio, diciéndole que la ama, pero también dándole la opción de que si ella no acepta, dice él, me voy a quedar soltero toda la vida y cuidaré de ti como si fuera yo un buen padre. Claro, Delfina también estaba locamente enamorada de su tío. Tuvieron que vencer una serie de obstáculos, sobre todo los legales, los religiosos también, que esos finalmente los llevarán hasta el extremo, ahorita veremos por qué, pero como son parientes, pero al final de cuentas Porfirio Díaz es el comandante militar, gobernador y vencedor, pues hará que el juez del registro civil pueda obviar estos problemillas del parentesco y don Porfirio se va a casar con Delfina únicamente por lo civil en una ceremonia muy peculiar, porque él no estuvo, se casó enviando a un amigo suyo que llevaba el poder para poder contraer matrimonio. Fíjense, el matrimonio tendrá varios hijos, pero finalmente hasta el año de 1880, cuando nazca la última, a la que le pondrán por cierto el nombre de Victoria, porque nació el 2 de abril de ese mismo año, recordando la gran victoria que había tenido 13 años antes en contra de los imperialistas en Puebla, cuando está falleciendo en realidad, se está muriendo Delfina por el parto, porque causó una serie de problemas, y Delfina le dice, Porfirio, me quiero casar. Y don Porfirio, sabiendo que únicamente habían contraído matrimonio civil, quiso satisfacer los deseos de Delfina, que estaba ya moribunda, y fue a entrevistarse personalmente con el arzobispo de México para pedirle que los casara religiosamente conforme al rito de la Santa Iglesia Romana Católica Apostólica. Y el arzobispo Antonio de la Bastilla y Dávalos aprovechó para poner en su lugar un poquito a don Porfirio y le dijo, ¿cómo? ¿Quiere usted casar? ¿Que no es su esposa? No, Delfina es mi sobrina. Ah, entonces es una mujer que vive con usted. Bueno, don Porfirio tuvo que tragarse la regañada, la exhibida que le dio el arzobispo, quien a su vez le pidió que don Porfirio abjurara de sus ideas masónicas, que jurara que era católico, y le ofreció, lo cual hizo don Porfirio, le ofreció enviar a un sacerdote que de inmediato casó, católicamente hablando, en artículo de muerte, a Porfirio Díaz y a Delfina Ortega, quien pudo fallecer al día siguiente y seguramente pues ya con la tranquilidad de haber contraído matrimonio religioso. Sabemos que la viudez fue muy corta, dicen que el dolor del viudo, dicen ahí las historias, es agudo pero breve, y don Porfirio pronto se va a casar con otra muchacha más, a la cual le lleva 30 y tantos años de edad, que es Carmelita Romero Rubio, quien por cierto hay la leyenda de que cuando se estaba sepultando a doña Delfina Ortega en el Panteón del Tepeyac, entre los presentes en el cortejo fúnebre estaba don Manuel Romero Rubio y sus hijas, y una de ellas le dice a la otra, mira el presidente, tan guapo, se referían a Porfirio Díaz, y Carmelita dijo, déjalo guapo, lo viudo, o sea, estaba soltero y disponible. Con Carmelita, se va a casar el presidente Porfirio Díaz, le lleva, repito, muchísimos años y será su amor definitivo. No tendrán hijos, pero Carmelita lo va a acompañar el resto de su vida, desde 1880, en que contrae matrimonio, hasta que don Porfirio muere en París en 1911, y todavía Carmelita viuda lo sobrevivirá 30 años más. Era un amor real y auténtico el de Carmelita por don Porfirio. Pero amigas y amigos, volvemos en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, que se me fue rapidísimo por platicar de manera tan acelerada este abanico de historias de amor de los hombres del liberalismo mexicano, que da para escribir un librito, en realidad. Estamos viendo solamente algunos cuantos casos y de manera muy rápida, muy resumida, muy sintética. Y déjenme rematar hacia el final, para ya no repetir nada más, con otros 3 o 4 casos sumamente interesantes. Uno, que ya le hemos hablado también varias veces, que es muy sencillo por la historia de amor tan entrañable que significa, y es
don Ignacio Zaragoza y su esposa, doña Rafaela Padilla de Zaragoza. No sabemos mucho de cómo se conocieron, pero sí sabemos muchísimo más del dolor que significó para Ignacio Zaragoza que su esposa haya muerto. Pues en el mes de enero de 1862, dejándolo viudo y con una niña, y además también con la responsabilidad que le acaba de dar el presidente Benito Juárez al designarlo comandante del Ejército de Oriente, y tiene que dejar a su hija con su propia mamá, con la abuela pues, e irse a organizar al ejército y presentar batalla en Puebla el día 5 de mayo de 1862, donde resultará triunfador. Fíjense las sensaciones que él habrá sufrido y padecido en su alma, sabiéndose el salvador de la patria en ese momento, pero al mismo tiempo agobiado por el dolor de la muerte de su esposa y porque tiene una niña que acaba de abandonar en la Ciudad de México y que quiere atender. Para colmo, él, como sabemos, enfermará muy pronto de tifoidea y va a fallecer en ese mismo año, de 1862, en el mes de septiembre. Afortunadamente, como lo hemos comentado ya en alguna ocasión también, están sepultados juntos, porque son de una historia de amor de veras entrañable, poderosa, y que tuvo este final trágico de la muerte de ambos el mismo año, y en medio de estos dos tristes sucesos, la gran victoria mexicana conseguida por Ignacio Zaragoza. Miren, otros casos de historia de amor interesantes, por ejemplo, el del general Vicente Riva Palacio. Esta es una historia de amor convertido en desamor. Se enamoró de una jovencita, allá por 1853, llamada Josefina Broz. Le escribe cartas de amor verdaderamente, impresionantemente bellas, románticas. Inclusive el propio Riva Palacio publicará, y está a la venta, por ahí se puede encontrar en una edición reciente, las cartas de amor que le dedica a su novia, en ese entonces apenas prometida, y es más, apenas conocida, Josefina Broz. En estas cartas se ve cómo va evolucionando del conocerla a enamorarla, hasta proponerle matrimonio y hasta finalmente casarse con ella, que es cuando se interrumpe la correspondencia. Es maravilloso, es una historia de amor juvenil fantástica. Pero don Vicente Riva Palacio, pues como general primero anduvo en campaña, no llevaba a su esposa, y cuando regresa y cuando triunfa el imperio, y más adelante es secretario de Estado con el presidente Porfirio Díaz y con don Manuel González, pues tiene una vida familiar estable, tiene un solo hijo con doña Josefina Broz. Pero fíjense, cuando el presidente Porfirio Díaz lo designa embajador de México en España, allá en Madrid, decide irse solo. Deja aquí a su esposa. No sabemos si ella no lo quiso acompañar o él decidió no llevarla. Es algo que escapa todavía al conocimiento hasta que encontremos cartas personales de Riva Palacio con su esposa para saber quién abandonó a quién. El caso está que don Vicente se va solo a España y allá hace una fama de un don Juan. Tiene bastantes historias. Simplemente dejen platicarles una anécdota y, perdonando las expresiones, se cuenta que estando en Madrid iba por una calle y alguna dama conocida de él, que se llevaba por lo visto muy bien, era muy confianzuda con él, pasaron, se cruzaron y ella le dijo: «Adiós, viejo chocho». Y Vicente Riva Palacio le respondió: «Adiós, chocho viejo». Así se llevaba con las damas allá en España. Vicente Riva Palacio inclusive invitará en algún momento a que su esposa lo alcance. Ella se niega, de eso sí tenemos constancia, y un buen día se va a enterar que Josefina Broz, su esposa, ha fallecido en la Ciudad de México. Así que don Vicente Riva Palacio, que inició con una historia de amor apasionadamente transmitida a través de la correspondencia epistolar amorosa en cartas publicadas, pues terminará de alguna manera pues separado de su esposa, sin preocuparse por mayor
convencionalismo social y él viviendo en Madrid varios años y su esposa muriendo aquí en la Ciudad de México. Otro caso simpático, el del presidente Manuel González, general también, compañero de Porfirio Díaz, quien se casó muy joven con una mujer llamada doña Laura Mantecón, a la cual se sabe él trataba muy mal. No sabemos si la golpeaba o no, pero sí era un trato francamente humillante que inclusive va a desembocar en que doña Laura varias veces intente separarse de su marido, abandonar el hogar conyugal por el infame trato que le daba Manuel González. Dicen, vayan ustedes a saber si es cierto o no, que el hecho de que le faltara un brazo que le fue amputado después de las batallas en las que participó, pues esto le provocó una especie de celo ardiente, de pasión amorosa de índole sexual, e inclusive, lo cual sí consta, mandó traer a una mujer de la región de Circasia, una circasiana, a la cual tenía en su hacienda en Chapingo, la actual Escuela de Agricultura, y en donde pues él iba cada fin de semana a desahogar sus pasiones. Lo que sí sabemos con exactitud es que cuando es presidente de la República, él tenía con doña Laura Mantecón 2 hijos, mandó traer a una institutriz y maestra inglesa, doña Catherine Horn, de quien se enamoró Manuel González, con quien va a tener otros 2 hijos y que va a obligar, por supuesto, a que doña Laura Mantecón demande un divorcio que todavía no está previsto en la ley, pero que demande la separación de este hombre tan atroz. Manuel González inclusive va a modificar el Código Civil para poder repartir su herencia entre sus 2 hijos legítimos y los 2 hijos que tuvo con su amante inglesa, la institutriz. Al final de cuentas, doña Laura Mantecón se va a tener que salir de Palacio Nacional, pondrá una tienda, era modista de costura, hacía vestidos muy finos, y allí va a vivir ella el resto de su vida, despreciada por su marido, y por supuesto, en este drama de cuando la ley no permite el divorcio, a pesar del comportamiento malvado del marido, que era público. Este es el caso pues de Manuel González en su triángulo con doña Laura Mantecón y doña Catherine Horn. Y hay uno más, muy bonito y muy edificante, el de Ignacio Manuel Altamirano. También escritor, político, periodista, militar, ministro de la corte, que se enamoró de una mujer de la cual va a permanecer enamorado y fiel toda su vida, doña Margarita Pérez Gavilán. Fíjense, no tendrán hijos, pero sin embargo es una pareja absolutamente unida, siempre unida. Ella inclusive lo va a acompañar cuando Altamirano sea nombrado cónsul en Francia, en París. Inclusive va a estar presente cuando él muera en San Remo, allá en Italia, porque es una pareja absolutamente amorosa, unida siempre. Ya comentamos alguna vez, cuando Altamirano escribe en aquella ciudad esos libros magníficos, pues su acompañante, su pareja, su esposa Margarita, está siempre devotamente a su lado. Déjenme decirles una recomendación literaria. Cuando puedan, lean una novela magnífica del propio Ignacio Manuel Altamirano, que escribió también allá en Europa. Mientras él era miembro del Servicio Exterior Mexicano, acompañado de su esposa, escribió, por ejemplo, la famosa novela La Navidad en las Montañas, pero también escribió esta otra que se llama Clemencia, que es el nombre de una mujer. Esta es una historia novelada de un triángulo amoroso impresionantemente conmovedor. La escribió Altamirano para plantear el idilio fallido de un oficial liberal en Guadalajara llamado Fernando Valle, que se enamora de una chica llamada Clemencia, que a su vez está enamorada del amigo de Fernando Valle que se llama Enrique Flores. Y naturalmente Altamirano, como buen novelista, describe a los personajes. Enrique Flores es apuesto, inteligente, cautivador, seductor. Y en cambio, Fernando Valle es muy buena persona, pero es opacado, callado, no es guapo, todo lo contrario. Pero los dos, que son muy amigos,
oficiales ambos del ejército republicano, se enamoran de Clemencia. Y Clemencia, evidentemente, a quien prefiere es a Enrique Flores, que es todo un galán. Sin embargo, en un momento dado, en la ciudad de Guadalajara, en plena intervención francesa, Enrique Flores es descubierto pasando información a los franceses y se sospecha que querrá traicionar al ejército republicano liberal mexicano y pasarse a la intervención francesa. Lo detienen, lo meten a la cárcel y fíjense, Clemencia piensa que es una venganza de Fernando Valle porque ella prefiere a su amigo que está preso. Y Fernando Valle, para demostrarlo, le cambia la prisión a Enrique Flores, lo deja salir, se escapa, y cuando Enrique Flores le confiesa a Clemencia que él es el verdadero traidor, Clemencia trata de rescatar a Fernando Valle, pero a este lo fusilan. Una trágica historia de amor que les recomiendo mucho. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención, por su presencia. Estas historias de amor son inacabables, pero debemos terminar aquí. Les agradezco muchísimo y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.